Buenas tardes a todos. Mi agradecimiento a los organizadores de esta jornada de la Experimental de Pergamino y las felicitaciones. El honor de moderar este panel. Muy breve de mi parte, yo les pedí a cada uno de los oradores que haga una exposición de 12 minutos. Así, si cumplimos con el tiempo, nos quedan unas media hora, 20 minutos para hacer preguntas y eventualmente algún debate. El orden sería primero el señor Roberto Campi, después Miguel Rapela por ASA, en tercer lugar Jorge Solmi, que los estamos esperando, en cuarto lugar Roberto por gerente de ARPOP, y en quinto lugar Carmen Gianni, representante del INASE. Así que, si no hay inconveniente, arrancamos. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por recibirme. Quiero presentarme, yo soy Roberto Campi, estuve en algún momento, durante bastante tiempo, presidiendo la Rural de Pergamino y después seguí, digamos, trabajando en distintas entidades gremiales del sector y hoy me invitaron como representante de CRA, que es Confederaciones Rurales Argentinas. Confederaciones Rurales Argentinas, y discúlpenme que haga un pequeño avisito, es la unión de 15 confederaciones que tenemos en todo el país, que son como de alguna manera 15 provincias. Algunas confederaciones son biprovinciales, como en el caso de la que me corresponde a mí, que es CARVAP, que integra Buenos Aires y La Pampa. Después tenemos, en casi todas las provincias estamos presentes, con más de 300 sociedades rurales que se integran a estas confederaciones. Y bueno, estas 15 confederaciones provinciales, de alguna manera, forman confederaciones rurales argentinas. Generalmente, esta red que tenemos, de alguna manera municipal, provincial y nacional, está conformada como base por las sociedades rurales, y las confederaciones se reúnen a sus rurales por lo menos una vez por mes, generalmente, durante generalmente 2 días. En el caso que me toca a mí, en CARVAP, por ejemplo, tenemos 2 días de reuniones, una es de comisiones y otra es de consejo, donde decidimos lo que hacer. Y después nos volvemos a juntar en CRA también una vez por mes. O sea que tenemos una red importante en todo el país, en toda la zona productiva. Tenemos más de 100.000 socios a las sociedades rurales, con lo cual, bueno, a veces dudamos si todos los socios son productores, si hay más productores que socios, pero bueno, es un número, creo que es un número importante y tenemos un sistema de comunicación importante. Es una red muy fuerte que conforma Confederaciones Rurales Argentinas. Como ustedes saben, Confederaciones Rurales Argentinas es una de las 4 entidades gremiales que representa al sector agropecuario, junto con Federación Agraria, con INAGRO y Sociedad Rural Argentina. Así que bueno, hecha esta presentación así un poco informal de qué es CRA, porque muchas veces hay confusiones, les cuento cuál es la visión que tenemos nosotros con respecto al tema de semillas. Nosotros creemos que, bueno, la solución o por lo menos el principio de solución de todo esto es la semilla legal. La semilla fiscalizada el productor la va a adoptar cuando le aporta innovación, cuando hay nuevas tecnologías y cuando tiene tratamientos o algún tipo de valor agregado y un precio competitivo. La realidad es que si pudiéramos agregar algunos incentivos fiscales para la compra de semilla fiscalizada, como siempre hablamos del IVA, que es distinto del IVA de las semillas. Ustedes saben que el IVA de las semillas es del 21 y el de los granos es del 10,5, y algún sistema de desgravación impositiva especial, como existe en otros países, entendemos que aumentaría muchísimo el uso de la semilla fiscalizada. Frente a esta realidad de la semilla fiscalizada está la semilla ilegal o lo que llamamos bolsa blanca, que bueno, es una parte importante del mercado que muchas veces no sabemos cuánto es, porque es difícil mesurar
cuánto es semilla fiscalizada, cuánto es semilla legal de uso propio y cuánto es semilla ilegal. Ahora mediante un sistema que está implementando el INASE, que es una especie de declaración jurada de origen de la semilla, se está tratando de blanquear esto y saber con un poquito más de precisión qué es lo que con un poquito más de precisión, no, de tener una idea de cuál es exactamente la cantidad de semilla de uso propio que tiene realmente origen legal. Pero volviendo a lo que es bolsa blanca, la bolsa blanca es en parte bolsa semilla que se intercambia entre productores, es venta de grano que está disfrazado como semilla por parte de algunos actores del comercio de granos, es el comercio de cultivares que no están inscriptos todavía, es la venta de semilla prebásica muchas veces, es la compra de granos por parte de semilleros que después termina transformándose en semilla fiscalizada, y es también a veces el obsequio de semilla a productores sin ninguna documentación. Todo eso para mí es bolsa blanca y forma parte de lo que está dando vueltas. Existe bolsa blanca porque, bueno, a veces falta control en el comercio de semillas. La ley que hasta el día de hoy tenemos vigente en la Argentina, que es la 2247, la verdad es que tiene todas las herramientas necesarias para evitar que se use la bolsa blanca, para sancionar a quienes cometen infracciones contra la ley de semillas, pero bueno, como pasa tantas veces, la ley existe, pero no se cumple o no se respeta. Entendemos que la responsabilidad es del INASE de hacer cumplir la ley. De ninguna manera pueden los privados tomar el control de la ley de semillas. Por eso creemos que es necesario que el INASE tenga su directorio constituido, tenga el presupuesto necesario para poder fiscalizar a los semilleros y a los usuarios. Y además entendemos también que es muy importante difundir entre los usuarios, entre los productores, las buenas prácticas, o digamos todo lo referente a la legislación de semillas. El tema importante que nos lleva a muchas discusiones es el derecho de uso propio, y nosotros como entidad gremial entendemos que es fundamental mantener el derecho de uso propio por parte de los productores. No estamos dispuestos a delegar un derecho que tenemos y que le permite al productor disponer libremente del producto de su cosecha para venderlo, para guardarlo, para usarlo como forraje, semilla o darle el destino que quiera, sin tener ninguna intervención por parte de quienes tienen derechos sobre las semillas. Entendemos que si cediéramos los derechos de uso propio nos estaríamos transformando de alguna manera en eslabones de una cadena. Tenemos entendemos que tenemos que seguir manifestando nuestro derecho a poder elegir las semillas que vamos a sembrar con la tecnología que realmente necesitamos y no con la que nos quieren imponer. Bueno, si así no fuera, evidentemente el uso propio es la herramienta que tenemos como alternativa para suplir este problema. El derecho de uso propio, por otro lado, es la manera única e irreemplazable que tenemos los productores para evitar de alguna manera posibles abusos por parte de la industria semillera que podría cartelizarse con cierta facilidad en algunas especies. Y el derecho de uso propio, sin ninguna duda, es para nosotros incentivo a la innovación. Respetando la ley de semillas, viendo lo que dice, la ley vigente no permite la multiplicación por parte de los productores, así que estamos convencidos que el uso propio en realidad debiera limitarse a la semilla originalmente comprada por el productor y no hacer un abuso de aquel productor que compró 10 bolsas de semilla, termina sembrando miles de hectáreas. Paso ahora a referirme rápidamente a lo que entendemos tecnologías protegidas por patentes. Alguien dijo, no me acuerdo quién, que quien dice ser el dueño de un gen no puede arrogarse la propiedad del genoma.
Los genes modificados por el hombre deben estar protegidos por alguna legislación y creemos que la legislación que corresponde es la ley de patentes, pero las patentes debieran otorgarse cuando se cumplen todos los requisitos básicos de las mismas, como son la invención, la innovación y la utilidad. Sin embargo, los derechos que otorgan las patentes tienen que agotarse en algún momento, no solo en el tiempo, sino también en algún punto del proceso, como ocurre con la mayoría de las patentes, en un proceso industrial. En las semillas, cuando se introducen tecnologías patentadas, los derechos de esas patentes debieran agotarse en la semilla misma, aun cuando ciertos compuestos puedan detectarse, persistan o sigan existiendo en los granos. Esa es nuestra posición, por supuesto, ¿no? Con este tema de patentes y ley de semillas, yo creo que el desafío más importante que tenemos que resolver es el conflicto que generan los cultivares con tecnología patentada, porque la protección que otorgan las patentes, tal cual como están concebidas en la actualidad, perduran en los granos y cercenan algunos derechos que otorga la ley de semillas. Entonces, las semillas, digamos que podrían tener las protecciones que otorgan ambas legislaciones, pero los granos debieran estar liberados de los derechos de las patentes. Por supuesto, para todos aquellos que producen cultivos, producen granos, cultivando semillas de origen legal. Este año pusimos nuevamente en riesgo la comercialización de la cosecha de soja argentina por reclamos de patentes sobre las semillas que se extendieron a los granos, extendidas a los granos. Solamente un 10% de la soja comercializada contenía la tecnología detectable y sin embargo con distintas formas, distintas amenazas, estuvimos a punto de colapsar en la última cosecha. Actualmente hay una solución parcial, pero el conflicto está latente, está vigente como para volver a destaparse en la próxima campaña. Este es un problema que debemos resolver y seguramente una nueva legislación esperamos que lo haga, para que diferencie concretamente los granos de las semillas. Otro tema que nos parece interesante es que la ley de semillas, nueva, vieja o cualquier legislación, define derechos y obligaciones de los obtentores y de los usuarios. Los obtentores en general conocen bastante bien la legislación, ya que forma parte de su trabajo. En cambio, los productores, digamos, yo no quiero justificarlos, pero en general poco saben sobre la legislación y la ley se ejerce poco. No hay demasiado interés por informarse, por lo cual creo que sería fundamental hacer campañas de difusión entre los productores que entendemos debieran estar a cargo de las entidades gremiales. Como para terminar, redondear la idea que tenemos como entidad gremial, nosotros defendemos el derecho de uso propio, sostenemos que el derecho debe delimitarse a la semilla originalmente comprada. Cuando compramos semilla estamos pagando todas las tecnologías incluidas en la misma. Los derechos que otorgan las patentes a distintas tecnologías debieran agotarse en la semilla misma y debieran exceptuarse de obligaciones a los pequeños agricultores y permitir el intercambio en semillas originarias, digamos, establecer algún tipo de excepción para algunos productores. Esta es mi visión, les agradezco mucho y bueno, tenía mis domicilios, mis direcciones acá a la vista, pero cualquiera que quiera comunicarse conmigo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Rojela, soy el director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos. También tengo otras actividades, estoy muy relacionado también con la parte académica, soy uno de los directores de la Maestría de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral y ocupo cargos representando la industria tanto en las federaciones internacionales a nivel mundial como en las regionales a nivel de América, siempre relacionado con los temas de propiedad intelectual, que ha sido mi especialidad, al igual que el mejoramiento vegetal, durante muchos años. Como hizo Roberto, también muy brevemente, ¿qué es ASA? ASA, la Asociación de Semilleros Argentinos, fue fundada en 1949, tiene unos cuantos años, y tiene una particularidad, es una de las propias cámaras del sector, y casi de todas las especialidades, en donde no está dividida la industria nacional y la industria multinacional. Todos
desde las más grandes multinacionales hasta las muy grandes empresas nacionales de semilla, las empresas familiares, chiquitas, medianas, todas están en ASA. Entonces, esto es una gran familia de discusión permanente. Llegar a consensos dentro de nuestra asociación es extremadamente difícil por todos los intereses contrapuestos que están y que en la anterior exposición un poco ya quedan de manifiesto, ¿no? Lo que son las grandes pujas entre las distintas compañías por sus distintos intereses. Y en ASA tratamos de congeniarnos todos y llegar a posiciones unificadas. En este aspecto fundamental, y a raíz de tantos cambios que ha habido, ASA ha tenido que reformular toda su estrategia y sus objetivos, y más allá de los que mantenemos desde hace décadas, como representar a los asociados ante los sectores públicos y privados, y promover los intereses de la industria semillera, una de las redefiniciones de los objetivos institucionales que ha empezado a tener vigencia en nuestra asociación desde este año, es promover e impulsar el respeto y cumplimiento por los derechos de propiedad intelectual de las obtenciones vegetales y de cualquier género o tecnología incluida en la semilla. Hoy vivimos en un mundo en donde el mejoramiento vegetal, con todas las técnicas modernas del mejoramiento vegetal, ya no es aquello de una selección fenotípica, sino que está completamente ayudada y complementada por selección genotípica y muchas otras herramientas de la mayor vanguardia científica, hoy está junto con la biotecnología. Biotecnología transgénica y biotecnología post-transgénica, porque ya hemos entrado en una nueva etapa de edición génica. Estamos en un universo altamente complejo que hace que la semilla sea un bien tangible, físico, que está transmitiendo una gran cantidad de información altamente valiosa. Y nuestro objetivo como asociación justamente es tratar de proteger esa semilla. Esta discusión, todos ustedes saben, lleva mucho tiempo. Yo diría que activamente llevamos 12 años de discusiones sobre qué hacer con la ley de semillas, si hay que cambiarla o no hay que cambiarla. Y hoy estamos ante un momento cumbre, adelantándome a lo que puede ser que Carmen diga. Mañana de la mañana el Poder Ejecutivo va a presentar su propio proyecto de ley de semillas. Lo va a presentar la Comisión Nacional de Semillas. Pero este proyecto del Poder Ejecutivo se va a sumar a otros 3 proyectos que ya han empezado a tener trámite parlamentario. O sea, en la semana que viene, dentro de 2 semanas, cuando el Ejecutivo eleve el proyecto, en las cámaras va a haber 4 proyectos de ley de semilla como para poder discutir. No se sabe el contenido del proyecto que se va a presentar mañana, no se ha consultado con nadie, el estilo que ha elegido ese gobierno, lo respetamos, no coincidimos, pero lo respetamos. Así que de nuestra parte no podemos adelantar absolutamente nada de lo que va a pasar y lamentablemente, o para decepción de ustedes, quizás esta misma charla mañana a las 4 de la tarde hubiese sido casi completamente distinta porque hubiésemos hablado exactamente del proyecto del Poder Ejecutivo. Pero a través de todos estos años yo creo que lo que ha habido es algunos consensos que no teníamos hace 12 años y creo que no hay sector de cualquier tipo que no diga que la tecnología debe ser reconocida y que debe ser pagada. Que debe haber reacomodamientos de la ley de semillas de distinto orden y casi como una expresión unánime el hecho de que podemos tener la mejor ley de semillas del mundo, pero si no tenemos un ente, una institución oficial que tenga las capacidades legales para poder hacer la observancia de ese derecho, que también los obtentores tengan esas capacidades para hacer la observancia del derecho, y todo este marco no esté institucionalmente fortalecido y con los recursos necesarios para poder hacerse, esto no va a funcionar. Y en particular me refiero al directorio del INASE, que no ha podido ser constituido tras varios años de que el INASE ha vuelto a tener su plena actividad. Coincidimos plenamente con la exposición que dio Roberto recién, pero plenamente que acá el enemigo es la semilla ilegal. La semilla ilegal. Lamentablemente, Roberto es miembro de CONACE y lo abarca la confidencialidad que tiene este cuerpo de profesionales que lo integra y no se pueden contar cosas que ya los miembros de CONACE la manejan, pero realmente a través de estas resoluciones que ha implementado el INASE, que han empezado a blanquear qué es lo que está pasando en nuestro mercado, realmente las sorpresas son muy grandes. Realmente el mercado ilegal en Argentina tiene una dimensión muy, pero muy importante. Y yo creo que todos coincidimos
en que esto es lo que se debe terminar. No puede ser que el principal mercado de semillas de Argentina sea el mercado ilegal. Entonces, por eso, como asociación, aspiramos a una ley obviamente superadora de la ley actual y las resoluciones vigentes, un fuerte impulso al uso de semillas fiscalizadas. Creemos que ese es el elemento central de nuestro sistema, la erradicación de la bolsa blanca y el uso propio bajo las condiciones acordadas por el titular de los derechos. Coincidimos en que todos los derechos de propiedad intelectual se deben pagar en la semilla, como una unidad integral. La semilla es el carrier, es el que transporta toda esa información y en cada uso que se haga de esa semilla. Y que los titulares deben tener pleno derecho para poder poner el precio que ellos creen que debe valer esa tecnología y por supuesto el productor tiene que tener la total libertad de poder aceptar ese precio y no comprar y comprarle al vecino o hacer lo que mejor le parezca, incluyendo el uso propio. Con respecto estrictamente al uso propio, el uso propio consideramos, la asociación consideramos que es un derecho, que una excepción del derecho al consumidor que debe mantenerse. El uso propio, la asociación considera que debe mantenerse. Dentro de los usuarios de semillas, consideramos que hay una franja de productores que debe quedar completamente afuera de pagar cualquier derecho por uso propio. Y consideramos que hay otros tipos de productores que tienen toda la capacidad económica como para poder pagar. Pero uso propio consideramos que debe ser una excepción al derecho del consumidor que debe ser mantenido. Por todo eso, la asociación ha apoyado fuertemente lo que denominamos en nuestra jerga de todos los que estamos acá el proyecto INASE 2012, porque el proyecto INASE 2012 fue un proyecto auspiciado por la Secretaría de Agricultura, en ese momento con Lorenzo Basso a su cabeza, y fue un proceso muy transparente en cuanto a su gestión. 8 reuniones abiertas con 24 instituciones participando, que terminaron con un proyecto completo de la A a la Z. Ese proyecto no satisfizo a nadie, lo cual es un indicativo de que probablemente ese proyecto haya trazado una línea media con respecto a todos los intereses. Ese proyecto es muy moderno en cuanto a todas las cosas que debe contener una legislación moderna de la ley de semillas. Para no irme más, porque ya he expresado lo que son los intereses institucionales respecto a eso, algunas conclusiones. La más simple de ellas, saben que por muchos años Argentina se autotitulaba el granero del mundo. Diversas cosas hicieron que eso dejara de usarse, que quisiéramos intentar hacer otras cosas. Desde nuestra asociación quisimos impulsar que debíamos transformarnos de granero del mundo en semillero del mundo, implicando que tiene que haber un valor tecnológico para exportar y no solamente productos primarios, pero hoy por hoy se está imponiendo a partir del ex decano de la FAUBA, Fernando Vilera, el término supermercado del mundo, como gran proveedor, como obligación moral de nuestro país de ser un gran productor de alimentos primarios y en lo posible elaborados. La semilla es parte de todo esto. Entonces, realmente el querer convertirnos en un supermercado del mundo nos parece que es importantísimo. Y la semilla en eso va a ocupar un rol completamente fundamental. Pero para lograr hacer eso hay que hacer muchos cambios. Esto no se logra con voluntades. Hoy a la mañana compartimos con Roberto una charla en donde una sola cosa me parece que es necesaria transmitírsela, una información que yo no tenía. Una exportación, un container que viene de Norteamérica, el 100% del valor del traslado del contenido de ese container, el 40% del valor es lo que cuesta trasladar el container desde Estados Unidos hasta el puerto de Buenos Aires. Y el 60% del precio que se paga por el flete es de Buenos Aires al lugar de destino en Argentina. Claramente nuestra logística es pésima. Nuestra infraestructura es horrible y basta nomás salir a esta ruta para ver el estado desastroso en el que está. Y así estamos, y para convertirnos en un granero del mundo hay que cambiar muchas cosas. Y una de las cosas que debe cambiar es el clima de negocios. Si acá queremos hacer negocio, debe haber clima de negocios. Y en el clima de negocios la propiedad intelectual es un valor y un capital importantísimo. No vamos a poder entrar a mercados del mundo si nosotros no respetamos la propiedad intelectual, porque hoy tenemos un mundo que nos acepta si nosotros aceptamos ciertas reglas. Y esa es la razón por la cual estamos queriendo un cambio en nuestra legislación actual para tener una ley de semillas fuerte y que sirva a todos los obtentores vegetales para lograr buenas variedades para nuestra producción.
Yo soy Roberto Enríquez, como me han presentado, soy el gerente de la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales. Tomando un poco la línea de quienes me han precedido, voy a contarles quiénes somos y qué hacemos en la Asociación Argentina de Protección de Obtenciones Vegetales. Como nuestra tarea es más bien operativa y trabajamos con mucha información, lo que voy a intentar contarles a ustedes es traerles algo de información de cómo está este tema en el mundo, cómo está este tema en la región, para intentar tener una mirada diferente y que ustedes tengan herramientas para contestar un poco la pregunta del final de si es necesario o no adecuar el marco normativo. Empezando por quiénes somos. Nosotros somos una asociación civil que ya tenemos más de 30 años en funcionamiento, no tenemos fines de lucro y estamos conformados por más de 55 obtentores, 55 organizaciones, empresas, instituciones oficiales que se dedican a hacer mejoramiento y selección, a hacer desarrollo y que tienen algún tipo de variedad vegetal que confían a una gestión colectiva de la asociación para que sea para ejercer esa protección. En esos más de 50 asociados que tenemos todo tipo de compañías, tenemos presentes todo el ecosistema de este eslabón de la cadena agroalimentaria, o este eslabón, viendo un poco el micromundo, este eslabón de la cadena semillera. Y es así que, un poco para que, si bien después vamos a hablar bastante del árbol, pero que el árbol no nos tapa el bosque, les quería contar que gran parte de nuestros asociados son compañías que están invirtiendo, que están trabajando en cultivos que quizás no están en todo el tiempo en la marquesina con neón. Tenemos empresas nacionales casi centenarias que han trabajado durante mucho tiempo en cereales de invierno. Tenemos empresas regionales como algunos asociados nuestros que hacen mejoramiento y selección en maní, en poroto, y tenemos muchas instituciones oficiales, las cuales quienes hoy nos están recibiendo es parte de nuestro socio, así como también la Estación Experimental Obispo Colombres, la chacra integrada de Barrow, algunas universidades nacionales. Entonces tenemos bastante diversidad, tenemos bastante amplitud genética como para divertirnos bastante en lo que hacemos. Y también para tratar de ver el bosque con estos 55 asociados tan distintos, se me ocurrió ir al Catálogo Nacional de Cultivares y pensar de qué estamos hablando cuando estamos en una estación experimental como esta. Y el primer dato duro que surge de ese catálogo experimental de ese Catálogo Nacional de Cultivares, en el ámbito del INASE, que cualquiera de ustedes lo pueden consultar, es que el INTA es el primer inscriptor, no sé cómo llamarlo, obtentor con más de 1000 variedades inscriptas. Esas más de 1000 variedades inscriptas tienen más de 124 especies, o sea, el INTA tiene 1015 cultivares inscriptos de 124 especies. Y cuando hablamos de intentar solucionar lo que para nosotros es un problema, que después podemos discutir, lamentablemente todavía sin demasiada información, si ese problema es semilla ilegal o si es una deficiente reglamentación de la excepción del agricultor, tenemos que ver esto, tenemos que ver que este problema que tenemos implica también para el resto de los cultivos, para estos cultivos que, como yo les decía, no tienen tanta marquesina, un cercionamiento de recursos a la hora de poder trabajar en traer mejores variedades. Filosóficamente, lo que nosotros hacemos desde la asociación es intentar hacer que el círculo virtuoso de la innovación, el círculo virtuoso de la creación, gire y gire cada vez más rápido, y ese girar cada vez más rápido necesita combustible. Ese círculo virtuoso de la innovación es el que nosotros resumimos lo tenemos publicado varias veces en nuestra página web y ha sido parte de nuestras campañas de comunicación, es el hecho de que nuestras empresas asociadas
y las instituciones oficiales a través de sus licenciatarios, lo que quieren hacer es llegar al productor con un producto superador, con un producto que el productor elija. Y que si ese productor elige ese producto, y no solo que lo elige, sino que lo vuelve a elegir, hace una suerte de renovación de promesa matrimonial, porque cuando el productor, a partir de la compra de una determinada variedad de semillas, al año siguiente lo vuelve a sembrar, está volviendo a elegir ese producto, más allá de que sea un producto que está reservando grano para transformarlo en semilla a uso propio al año siguiente. Y esa es lo que nosotros creemos que el productor, y sobre todo para todas aquellas variedades que están comercializadas bajo el sistema de regalía extendida, que en nombre de nuestros asociados nosotros gestionamos, tienen que pagar ese reconocimiento a la propiedad intelectual intrínseca cuando ese grano se transforma en semilla y esa semilla se vuelve a utilizar. Ese pago de propiedad intelectual es lo que permite potenciar los programas de investigación y volver al punto inicial de la partida de este círculo virtuoso, ofreciendo nuevas variedades que sean superadoras de las variedades anteriores. Respecto a los números, yo había traído referencias que se las pensaba mostrar, pero bueno, ahora me las van a tener que creer y pueden consultar el trabajo, a un trabajo que hizo la Federación Internacional de Semillas. Ustedes pueden entrar y verlo en el sitio de la FIS o de la ISF, como es su sigla en inglés, que es un trabajo que realizaron diferentes asociaciones de semilleros en todo el mundo, relevando para 12 países participantes cómo era la generación de valor a través de la colecta de regalías en los diferentes mercados semilleros de soja del mundo. Este mismo trabajo se había hecho en trigo algunos años antes. Hubo 12 países participantes, esos 12 países participantes representaron el 77% del área sembrada de soja en el mundo. El trabajo consistió en una consulta por partida doble. Una primera consulta era una consulta tabulada, donde se preguntaba a todos los países para que respondan de la misma manera qué tipo de cultivo tenían en su país, si era un cultivo GMO o no GMO, qué mecanismos de protección de propiedad intelectual en cuanto a marco legal, a herramientas para el cumplimiento de la protección, qué entorno político había para todo lo que era protección de propiedad intelectual, quién realiza la cobranza de propiedad intelectual en cada uno de los países, si hay factores económicos como incentivos fiscales o lo que sea para favorecer esta actividad. ¿Voy bien con tiempo? ¿Cuánto? Algunos indicadores para dimensionar el trabajo o cómo el mercado de lanzamiento de variedades funcionaba, cuáles eran los modelos de colecta de regalías y qué resultados tenía. Y aparte de esto, la segunda parte del trabajo era una descripción narrativa que cada una de las asociaciones realizaba de su país. Vuelvo a insistir en que les recomiendo que traten de verlo el trabajo, que traten de consultarlo, es sumamente interesante y yo reduje la información que tiene el trabajo para presentar, focalizándome en lo que son los 4 países de la región, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que representan el 46% del área total sembrada. Y lo que pudimos ver en ese trabajo es que cada uno de los países tiene un marco normativo, un marco legal, un marco formal muy diferente entre los distintos países, si bien todos estamos como país adheridos en diferente momento a UPOP 78, quien tiene una legislación más parecida a UPOP 91, pero formalmente está adherido a UPOP 78, es Uruguay, y que existen diferentes puntos de colecta de propiedad intelectual. Principalmente todos tenemos en común que el punto de colecta de propiedad intelectual se da a través de las semillas fiscalizadas, y existen en algunos otros, en los distintos países, diferentes métodos, como por ejemplo en Argentina, que tenemos el sistema de regalía extendida, o en Uruguay, que existe el sistema de valor tecnológico que aparece en Uruguay. Y en el caso de Brasil y Paraguay aparecen la colecta por el pago del evento biotecnológico en los puntos de destino. El resultado
de todos estos sistemas funcionando es que en el caso de semilla fiscalizada, Brasil lidera la región con un 65% del área sembrada con semilla fiscalizada. Uruguay tiene un 57% del área sembrada con semilla fiscalizada. Uruguay tiene un sistema de incentivo fiscal similar al que mi homónimo o mi tocayo Roberto mencionó. Existen algunos incentivos a la desgravación impositiva por los montos de semilla fiscalizada utilizada. Paraguay tiene un 35% del área sembrada con semilla fiscalizada. Y en la Argentina, el porcentaje del área de soja sembrada con semilla fiscalizada es de apenas el 15%. Cuando nos metemos dentro de lo que es el resto de puntos de colecta, Uruguay, que es el benchmark regional, tiene un 97% del área que reconoce propiedad intelectual a través del sistema de valor tecnológico o la venta de semillas fiscalizadas. En la Argentina pasamos del 15 al 29 y los otros países, como no tienen puntos de colecta de germoplasma, están en lo mismo. Cuando ampliamos el análisis o esta visión al resto de los países que participaron, que me permito nombrarlos para que tengan idea, pero es Estados Unidos, Alemania, Serbia, Uruguay, Hungría, Canadá, Brasil, Italia, Francia, Paraguay, Sudáfrica y Argentina, y a que no quieren, no sé si pueden adivinar cuál es el sentido del orden de esos países. Es justamente el orden de lo que para nosotros tiene que ver con participación de reconocimiento a la propiedad intelectual en cualquiera de sus formas. O sea, Estados Unidos, que es el único de todos estos países en el cual esta excepción del agricultor de poder hacer su propia semilla no existe, en todos los demás sí, tiene el 97% del área sembrada con semilla certificada, fiscalizada, no que no existe la fiscalización, pero con semilla etiquetada, por llamarlo de alguna manera, y nosotros estamos en la otra punta con 29%, que como les había dicho, entre la semilla fiscalizada y el sistema de regalía extendida. Obviamente los resultados son muy distintos, pero les puedo asegurar que no es una curva de distribución normal los resultados. Nosotros estamos bastante solitos en el final. Entonces, la pregunta que a mí me gustaría que con estos datos ustedes se respondan es si realmente vale la pena o no adecuar el marco normativo. Obviamente que una ley que esté con la mejor intención, si no se ejecutan correctamente, no sé si sirve demasiado. Sin dudas, la ejecución de la ley actual mejor ejecutada mejoraría la situación actual. Pero la situación actual es una situación que ha llevado a la industria en los últimos años, a la industria semillera, a replantear sus programas de investigación, a replantear sus proyectos de inversión. En muchos casos nos ha llevado a perder muchísimos colegas sumamente valiosos que quedaron fuera del mercado laboral. Entonces, esta pregunta quizás no es simplemente si queremos una nueva ley de semillas o no, es qué queremos como sector y qué queremos como sector en el país. O sea, queremos un sector en el cual tengamos una industria semillera pujante, una industria semillera que pueda salir de la Argentina, expandir sus fronteras, exportar tecnología, exportar germoplasma, exportar talento. Está lleno de profesionales, colegas nuestros que están trabajando en diferentes universidades, en diferentes empresas en el resto del mundo, o queremos una industria que siga estando como hasta ahora, viviendo de lo que puede muchas de las compañías que están todavía trabajando, lanzando variedades, viviendo de lo que han podido expandirse a otros países o por negocios que quizás no tienen nada que ver con el negocio que debería emerger del trabajo de lanzamiento de variedades. Definitivamente nuestra postura creo que es clara. Nosotros creemos que la excepción del agricultor tiene que seguir existiendo, pero esa excepción, la ley tiene que de una vez por todas zanjar esta discusión de interpretación y el uso propio tiene que ser oneroso. Bueno, muchísimas gracias. Se está discutiendo el tema de la propiedad intelectual.
que es un tema muy importante. Pero la ley 2247 de semillas y creaciones fitogenéticas, que es la que actualmente vigente y que el organismo nuestro lo tiene que aplicar, regula tanto en la producción y el comercio de semillas, toda la producción y el comercio de semillas a nivel nacional, y también la propiedad intelectual de lo que llama las creaciones fitogenéticas o variedades vegetales. Es decir, tenemos dos objetivos para cumplir: el control de la producción y el comercio de semillas y, por otro lado, el tema de la propiedad intelectual. Con respecto a este tema, es importante tener en cuenta, entonces, no nos olvidemos que nuestro país es el 8º país en superficie en el mundo. Es decir, que cuando hablamos de control, controlar todo nuestro país no es tan fácil, y menos, ustedes saben igual que nosotros, que las semillas, sobre todo las que son autógamas, las bolsas caminan, y es muy difícil poder hacer ese seguimiento. No se olviden que el INASE en el año 2000 fue un organismo que era, fuimos un organismo modelo. La ley que es del año 73 ha sido una ley espectacular. Todos los países latinoamericanos se han copiado de nuestra ley y han venido a capacitarse a nuestro instituto. De hecho, es el reconocimiento que tenemos a nivel internacional de que tanto el actual presidente hoy del INASE, el ingeniero Raimundo Lavignol, va a ser presidente del UPOF. La UPOF es la Organización Internacional de la Protección de las Obtenciones Vegetales. La que le está hablando ha sido presidenta del Comité Administrativo y Jurídico de la UPOF. Es decir, que como país y como sistema jurídico, que fue uno de los primeros países que lo puso en práctica. Lo que tenemos que tener en cuenta, como alguien dijo por acá, que la ley es del año 73. Es decir, no pensó, estamos en el año 2016. Es decir, que lo que se pensó fue, no tuvo en su imaginario los que elaboraron la ley, todo el tema de lo que estamos planteando acá, lo que planteó Miguel, lo que se planteó, el tema de las nuevas biotecnologías vegetales, el tema de las variedades transgénicas, etcétera. Ahora, la ley 2247 hoy, pero esto es actual y sería para cualquier ley que se haga, no sé qué es lo que saldrá, pero lo que tiene que... Sabemos cuál es el objetivo. Hablemos de la propiedad intelectual, que la producción y el comercio lo podemos hablar en otro momento. El objetivo fundamental de una propiedad intelectual es favorecer, y lo dice nuestra ley, favorecer el fitomejoramiento, pero del germoplasma. Esto es una gran equivocación. Acá alguien dijo, creo que Roberto Campi, de que hay mucho desconocimiento por parte de los productores. Yo diría que hay desconocimiento general de la sociedad toda del tema de la propiedad intelectual, porque hemos ido a montones de charlas, escuchamos montones de debates televisivos y artículos periodísticos, y con el tema de las nuevas biotecnologías se empieza a confundir lo que es la biotecnología, que está regulada en un sistema dentro del Ministerio, lo maneja la CONABI, la Comisión Nacional de Biotecnología, con todo un área específica, donde ahí se desregulan los eventos. Se analizan los eventos y su repercusión en el mercado. Y en la Argentina esos eventos, esos genes modificados que tienen que ser modificados, se protegen por el INPI, por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que depende del Ministerio hoy de la Producción. Es decir, no tiene nada que ver el tema de los genes con el tema del germoplasma. La ley 2247 y lo que nosotros tenemos que fomentar, como bien dijo Miguel y como dijo acá el otro orador, es la creación de empresas, fomentar las empresas semilleras que crean germoplasma, sea transgénico, no transgénico, pero sobre todo que haya más germoplasma. Si ustedes ven un escenario, van a ver que en los últimos años se han aprobado montones de eventos biotecnológicos, pero si vemos un poco el tema de la soja, vemos que solamente hay 2 grandes criaderos que se dedican a la soja. ¿Qué pasa? Tenemos que fomentar esto. El objetivo de la ley 2247 es fomentar que haya empresas, personas, obtentores, pueden ser cualquiera. Es decir, puede ser desde un productor agropecuario, una cooperativa, una asociación de productores, empresas nacionales, empresas multinacionales. La ley es abarcativa. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que la ley 2247 no se limita solamente a la soja y el trigo. Es decir, la ley 2247 cubre todas las especies del reino vegetal. Entonces, cuando nosotros estamos regulando un tema, hablamos del uso propio, tenemos que pensar que tenemos todas las especies. Las normas que se dicten en nuestro país van a regular la producción y el comercio y la propiedad intelectual de todas las especies del reino vegetal. Y en esto se nota más, porque podemos discurrir sobre la soja y el trigo montones de tiempo. Pero ¿qué pasa con con los cultivos regionales? ¿Qué pasa con las empresas obtentoras que se dedican a la producción de poroto, por ejemplo? A todos los cultivos regionales.
si no tienen su compensación, esas empresas hoy no pueden seguir sosteniéndose, como bien lo dijeron acá. El otro tema que quiero dejar aclarado, que me alegro que haya un consenso y que el INASE tiene claro que este es el consenso al cual se ha arribado por parte de los sectores, cosa que hasta hace unos años, como bien se decía acá, Miguel decía hace 14 años o más que se está discutiendo un nuevo proyecto de ley. Hay 3 puntos creo que son fundamentales y ustedes lo pueden completar. Primero, que la tecnología, se han puesto los sectores de acuerdo que hay que pagarla, es decir, el que la puede pagar. Es decir, hay sectores, es decir, que hoy pueden pagar la tecnología y dejar liberado el uso propio. Nadie va, es decir, el uso propio tiene que seguir existiendo, pero tiene que estar existiendo para un sector, una franja de aquellos que son los pequeños productores, que después se determinará cuáles son los criterios para determinarlos. Pero aquellos que pueden pagar la tecnología, hay que pagarla. Ese es el primer punto en el cual se han puesto. Ahora, ¿dónde se tiene que pagar? Y se tiene que pagar en la semilla. Acá concordaron los representantes de ambos sectores en que el precio de la tecnología se tiene que pagar en la semilla. Es decir, no puede ser que un productor reciba una factura que diga que hay que pagar el germoplasma por un lado, el evento por el otro, es decir, y con un evento. Imagínense si una variedad tiene 2 o 3 eventos, entonces van a tener 40 que le quieren pagar o 4 o 5 personas que le quieren pagar. Esto hay que terminarlo. Hay que tener claro dónde se termina y dónde se agotan los derechos de ambos. Esto no está claro. En la actualidad, la ley de semillas ni la ley de patentes tienen claro con respecto al uso propio, es decir, a dónde se termina. La ley de patentes tiene claro dónde se agota, pero ¿qué pasa con el uso propio? La ley de patentes no prevé el uso propio. Nuestra ley de semillas tiene 3 excepciones. La excepción del fitomejorador, que permite a un investigador tomar una variedad protegida, y hacer investigación, sacar una nueva variedad distinta, homogénea y estable e inscribirla en el Registro Nacional de Propiedad. Y independientemente no le tiene que pedir permiso a nadie ni pagar nada. Esto es lo que está vigente hoy. Y hay otra excepción, hay varias más, pero lo que importan, es la que llamamos excepción del agricultor. La verdad que no es el uso propio, es la excepción del agricultor. ¿Qué significa esto? Que un agricultor puede tomar una variedad protegida, sembrarla en su campo. Nosotros tenemos ya normativas, ya del año 2000, del año 95. Hay montones de normas desde el año 96, por pedido incluso de las asociaciones de productores, donde se le vino a reclamar al ministerio, saquen una norma porque hay una confusión entre los obtentores, los productores, los intermediarios. Y se sacó la resolución 35 y otras más que sacó el ministerio que están vigentes. Entonces, con respecto a este tema del uso propio, no es cualquier cosa el uso propio, no es que cualquier semilla que tiene el productor es uso propio, sino que tienen que tener ciertos requisitos, como dice el artículo 44 del decreto, es decir, comprar la semilla legal, sembrarla en su campo, de ese grano que produce reservar esa semilla en variedad y en cantidad, y volverla a sembrar en su propia explotación. Puede ser otro campo, pero tiene que ser de él, y para su propio uso. Es decir, para él, como acá bien se dijo, para utilizarlo para forraje, para utilizarlo para el grupo familiar, pero no puede canjearlo o venderlo para terceros. Esto está vigente y no hay intención por parte del Estado, como bien se dijo acá, de suprimir este uso propio para nada, sino que específicamente habría que analizar en cada especie cómo se instrumentaría. Y la tercera, punto, en el cual el INASE venimos luchando hace varios años, es establecer la famosa coexistencia entre los derechos de patentes y los derechos de obtentor. Esto que se está discutiendo con el tema Monsanto hoy en día. Es decir, ¿qué pasa cuando una semilla, como bien se dijo, es un solo bien, un solo elemento que tiene 2 derechos? Tiene un dueño que tiene una patente, tiene un gen, que es una parte que está dentro, y otro que es el dueño de todo el germoplasma. Tenemos excepciones en la ley de semillas, la ley de patentes no las tiene, no tiene la excepción del uso propio, del uso del derecho del agricultor. Bueno, ¿cómo se hace? Y esto necesitamos una norma, necesitamos una ley que diga cómo coexisten estos 2 derechos. Y esto no es un problema de Argentina, esto es un problema hasta ahora mundial, salvo la Unión Europea que tiene una norma, en todo el mundo se está discutiendo esto. Pero este es el tema que tiene que sí abordar una legislación para poner fin a la incertidumbre que hay para los usuarios y a todos los productores agropecuarios. Y otro tema que quiero recalcar, que también se trajo acá a la mesa, es el tema de que compartimos completamente el INASE, fue cerrado en el año 2000, eso generó que muchas personas del INASE se fueran, el presupuesto dependiéramos del ministerio, recién se
se reabrió en el año 2004, como bien se dijo acá, con un directorio que nunca se formó. Antes el directorio funcionó y funcionó exitosamente, igual que, gracias a Dios, la Comisión Nacional de Semillas funcionó siempre y permitió una continuidad en todas las políticas y en las medidas que tomaba la institución a nivel estatal, porque la comisión, por suerte, la Comisión Nacional de Semillas nunca la cerraron, y esto cuesta, es decir, no es tan fácil de armar una institución. Y se están haciendo todos los esfuerzos desde el INASE. El presidente actual del INASE está haciendo todos los esfuerzos para reforzar, por el pedido de los sectores, el fortalecimiento de la institución y tener un mayor presupuesto. Y poder abarcar todas las demandas que tienen actualmente los sectores. Y de hecho es que han salido un montón de resoluciones, como acá también se dijo y concordamos, que el gran problema es el mercado ilegal de semillas. Y el mercado ilegal de semillas, saber cuál es el uso propio legal y cuál es la semilla ilegal, exige una especie de control, pues salió una nueva normativa que el INASE está controlando actualmente, para tener claro cuál es la semilla fiscalizada que se vende, cuál es el mercado ilegal y cuál es el real uso propio que hacen los productores. Y el otro tema, no sé si estoy todavía en tiempo, que quiero dejar claro, bien, que el INASE es un organismo del Estado, pero la ley específicamente dice claramente que la ley 2247, cualquier norma, sistema jurídico, incluso el argentino, que el derecho del autor, los derechos de propiedad intelectual son derechos privados. Y la relación es entre el dueño del titular de la propiedad y el usuario. En este caso, pues el productor, lo dice la ley, o puede ser un semillero, así lo dice. Y dice que el precio y las condiciones que se establezcan entre los dueños, los titulares y los usuarios tienen que ser establecidos entre ellos. Es decir, el Estado no puede regular cuál es el precio, no puede regular cuáles son las condiciones. Es un tema que tienen que regular los privados. Y este es un tema que hay que poner un poquito, hacer un llamado de atención. Es decir, cuando uno firma un contrato, sabe lo que está firmando. Es decir, cuando uno firma un contrato, sea un productor, sea un semillero, o sea quien sea, tiene que tener conciencia que está firmando y asumiendo obligaciones, que después hay que cumplirlas. Y pedir al Estado después que tome una actitud para anular estos contratos o para generar un problema, decir esto no es válido, es un problema que se debe dirimir ante la justicia. El Estado hay temas que puede decir, el INASE hay cosas que puede interpretar, pero todo lo que es relación usuario y lo que es relación propietario o tentor, en este caso, o dueño de genes, en este caso, es un tema que una vez que está firmado el contrato, tendrán que discutirlo a nivel judicial. Esto es importante porque siempre se dice que el Estado no controla. También los privados tienen que tomar esta conciencia, tanto el productor cuando firma un contrato y tanto el obtentor que tiene un montón de herramientas que le otorga el sistema argentino y también los productores, porque los productores tienen sistemas de denuncias, tienen sistemas que pueden acudir ante, nosotros tenemos el poder de policía. Creo que es uno de los pocos países en el cual poder hacer efectivo un derecho tanto del productor como del obtentor le sale 0 pesos. Porque cuando hacen una denuncia, nosotros mandamos nuestros inspectores, nuestros inspectores salen al campo, se hacen, si es necesario hacer pruebas de postcontrol, que en otros lugares son carísimas, se hacen, no se cobra nada, y de ahí se hace un procedimiento administrativo que después se dice si se sanciona o no a una persona. Esto no lo tienen todos los países del mundo, lo tenemos nosotros. Ahora, ¿lo aprovechamos? Tanto ambos sectores. Creo que este es un tema que, como bien dijo acá Campi, tendríamos que empezar a hacer más difusión y también junto con los obtentores para ver que estos instrumentos, para que ustedes los puedan utilizar. Bueno, yo no sé si hay algo más que después ustedes quieren preguntar. Bueno, pero por lo menos hemos arribado, estamos felices porque después de tantos años por lo menos hay factores de acuerdo entre los sectores respecto a algunos puntos fundamentales para este tema de la nueva ley de semillas. Bueno, creo que no quiero agregar nada. El directorio es una prioridad que tiene el INASE, el ministerio, está en formación, es algo que tiene que funcionar porque es importante que todos los sectores estén representados y bueno, y la nueva ley, como dijo acá Miguel, no sabemos de qué se trata, mañana sabremos de qué sucede. Bueno, después si tienen alguna otra pregunta, quedo a su disposición.